La fauna de vertebrados terrestres en estos últimos años ha gozado de una buena divulgación. Esto ha ayudado a conocer, a proteger y estudiar nuestra diversidad biológica. Pero no ha sido así para los peces de agua dulce, esos que comúnmente conocemos como guajacones. Se trata quizás de uno de los grupos más amenazados de extinción debido a las grandes transformaciones de su hábitat natural y a la introducción de especies exóticas. Por eso, desde hace años, un joven científico, José Luis Ponce de León, de manera silenciosa, recorre el país en busca de información sobre estos animales pertenecientes a la familia Pecílidae. Se encuentra en Sierra de Rosario, ubicada dentro del centro de dispersión más importante de estos peces en Cuba. Sierra del Rosario es un lugar de abundantes ríos y lagunas. En ellas se encuentra la mayor diversidad de estos animales. En Cuba existen 57 especies de peces de agua dulce en diferentes grupos. Están los peces ciegos, el majuarí, la anguila, las lisas, los gobios, los pecílidos, ríbulos, sí, que son otros grupos de peces pequeños, menos llamativos, ¿no? Pero que también tienen su historia dentro de Cuba. Entre las 57 especies hay 23 que son endémicas, lo que representa aproximadamente un 40%. José Luis Ponce de León ha hecho una excepción y nos ha permitido acompañarlo. Hoy José Luis estudiará la presencia de los guajacones del río San Juan, que desemboca en el embalse El Palmar, dos ecosistemas muy diferentes. Los ríos de montaña, como el San Juan, constituyen ecosistemas llamados lóticos. Un ecosistema lótico es aquel donde las aguas corren velozmente por pendientes con canales estrechos y donde la vegetación de las riberas generalmente cubre el canal de agua. Al no llegar el sol, generalmente crecen pocas plantas y por tanto hay menos alimento. Al contrario, el embalse es un ecosistema léntico. Los ecosistemas lénticos son ambientes de aguas quietas, con riberas muy separadas, por lo que reciben la luz del sol y se facilita la fotosíntesis. En ellos hay por tanto una mayor diversidad de plantas. Por ese motivo, en los ecosistemas lénticos existe una mayor cantidad de alimento. Es aquí donde vive un mayor número de organismos, incluyendo además un mayor número de depredadores. En este embalse, hace décadas se introdujeron especies exóticas como la trucha para fomentar la pesca deportiva, también el pez sol y la tilapia. Pero nadie pensó en las consecuencias que podrían ocasionar a las especies de guajacones que ya vivían allí, muchos de ellos endémicos. Esto es lo que pretende conocer hoy este esforzado científico. Va en busca del punto de unión del río con el embalse. Allí es donde se unen los dos ecosistemas, el lótico del río y el léntico del embalse. Después ascenderá río arriba para conocer si han resistido los guajacones el embate de los depredadores introducidos. Este es el punto donde convergen el río San Juan con la laguna artificial esa. Aquí se observan signos todavía de la zona de transición entre ambos tipos de ecosistemas. Por ejemplo, la presencia de esta planta que solo se encuentra en ecosistemas lénticos, que es una planta introducida con fines ornamentales. Myriophyllum heterophyllum. Son plantas que fueron introducidas en la laguna hace muchos años ya en el embalse. Han llegado a esta confluencia producto de su dispersión natural en la laguna,
pero río arriba y contra la corriente, es de suponer que la dispersión de esta planta no sea favorecida. Otra cosa que se ve, producto de la mezcla, es la presencia en esta zona de transición del pez sol, Lepomis macroquirus. Estos son jóvenes de pez sol y un juvenil de trucha, Micropterus salmoides. En esta confluencia solo aparecen las especies introducidas de plantas y animales. Las truchas, que con su color verdoso se camuflan en el fondo. El pez sol, brillante en las turbias aguas. Las tilapias muestran un patrón de rayas verdosas y, sorprendentemente, la Gambusia punticulata también se encuentra en esta zona. Gambusia punticulata. Esta especie es típica de ecosistemas lénticos, no tiene, de forma nada natural, no hubiera llegado nunca asociado a la introducción de la trucha. Parece que con los mismos peces, ¿no?, en esa agua trajeron Gambusia punticulata, que es un guajacón que de forma nada natural no se encuentra en este tipo de río. Esta gambusia es de color entre verde olivo y gris, aunque algunos individuos pueden ser un tanto amarillentos. Este pez ya estaba adaptado a convivir con las truchas en ecosistemas lénticos, y si ha llegado hasta esta zona del río, presumiblemente ha sido huyendo de las especies depredadoras. De forma natural, posiblemente no habría incursionado en este tipo de ecosistema de veloces corrientes. Ha tenido que desarrollar aquí estrategias particulares que le han permitido la vida en esta confluencia, donde la abundancia de alimento comienza a ser un factor limitante, pero donde la presencia de los depredadores es menor que en el embalse. Entre estas adaptaciones, la familia Pecilidae tiene una muy especial, la viviparidad. Los embriones se desarrollan en el ovario de la madre hasta el momento del nacimiento, en que ya son capaces de refugiarse de posibles peligros. Además, los guajacones han desarrollado otras estrategias adaptativas relacionadas con la cantidad y el tamaño de las crías que redundan en su sobrevivencia. Los que viven en ecosistemas lénticos, con abundancia de alimento y depredadores, tienen una elevada cantidad de alevines. A mayor número, es mayor la posibilidad de sobrevivir a la depredación. En cambio, los guajacones de ecosistemas lóticos producen pocas crías por camada, lo que disminuye la competencia por el escaso alimento. En cambio, son de una talla mayor, lo que los hace más fuertes para resistir la corriente del río. Parecen ser adaptaciones vinculadas a la cantidad de alimento y la presencia de depredadores. Aquí los endémicos no están presentes, no tienen éxito en esta zona, presumiblemente por la presencia de la trucha, porque no tienen las adaptaciones que tiene, por ejemplo, Gambusia punticulata, que le ha permitido convivir históricamente en ambientes de altos niveles de depredación. En estos ríos, de forma natural, no hay un elevado número de especies piscívoras, solamente la bejaca criolla, que ocasionalmente consume peces, pero mayoritariamente consume insectos acuáticos y materia vegetal. Entonces, la evolución de los peces en estos ecosistemas es totalmente distinta a la que sucede en los ecosistemas lénticos, como la laguna, que se construyó en esta zona e impone condiciones distintas. Entonces, en esta zona de transición solamente se observan especies que pueden estar, sí, que han evolucionado en ambientes con condiciones similares a las de la laguna, y no vamos a encontrar ninguna de las que ha evolucionado en condiciones totalmente distintas como las que se encuentran en río arriba, en la parte típicamente lótica del río. En la época de lluvia estos ríos son caudalosos. Sin embargo, la época de seca supone la evaporación del agua hasta unos límites
que a veces provoca la desaparición de los ríos hasta la siguiente época de precipitaciones. Pero la vida es capaz de adaptarse a estas condiciones cambiantes. A los 200 metros todavía no aparece ninguna especie endémica y es preocupante. Un camarón de río también le llaman batata. Todavía se ven algunos parches de cabomba, como le dije, y algunas truchas todavía presentes por aquí. No se observan prácticamente guajacones. Los que se observan son de la misma especie que hay solamente en la zona más cercana al punto de convergencia, gambusia punticular y trucha. ¿Coge todo? Sí, suelta, sí. Míralo ahí. Agarra ahí. Y bajo la piedra. Estoy preparando el chinchorro. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lograr que estos animalitos pasen para el otro lado. Inteligente, ¿eh? Demasiado. La trucha creo que se metió bajo la piedra. No, coge para. ¿Cogieron para allá? Ya te quedó grande. Tierra, si te va por otra vez. Bueno, todo el día. Este es un pezón. Ninguna trucha cae. El pezón. Centráquido también. Familia de las truchas. Norteamericana. Bueno, no se conoce, pero es un pez principalmente insectívoro. No creo que tenga un efecto importante en los peces. Sin embargo, la trucha sí. Este método es el ideal para fondos, no como este. Fondos lisos, sin mucha roca. Yo lo uso mucho en estos lugares porque es el que de los que tengo disponible es el más eficiente, ¿eh? Permite la captura de la mayoría de los peces. Siempre los pequeñitos, muy pequeñitos, se escapan. Pero bueno, no hay método perfecto de todas formas. Entonces no pudimos ver la trucha por ahora en la mano, pero ya la veremos más arriba. Tilapias, son las tilapias juveniles que andan muy pegadas al fondo y que difícilmente caigan en el chinchorro. Por eso siempre se promueve la combinación de métodos, ¿no? Tilapias juveniles. Son tilapias juveniles de muy poco tiempo de vida, probablemente un mes. Pero eso indica el éxito reproductor de esta especie de la tilapia en este lugar. Este lugar puede ser un escenario importante para comparar, para realmente ver cómo cambia la comunidad de peces que han de un río donde se ha impuesto una represa y además se han introducido especies con diversos fines, ¿no?
no hay tilapia de forma natural, ni hay trucha, ni hay pez sol. Todo eso se asocia con la actividad del hombre. Solo después de recorrer 300 metros, José Luis Ponce de León obtiene un resultado positivo. Tal vez porque las corrientes y obstáculos del río han impedido que las especies depredadoras lleguen hasta aquí. Aquí se empiezan a ver ya los primeros individuos de los guajacones endémicos de estos ríos. Aquí se ve que hay al menos 2 especies de las que son endémicas locales de la sierra, de la cordillera de Guánico. Y tendríamos que corroborarlo, ¿no? Pero presumiblemente esto tiene que ver con que ya no se observan las truchas por aquí. Girardinus microdactylus. Es identificable por su color verde olivo amarillento con un patrón de bandas plateadas transversales, más evidente en la mitad posterior del cuerpo. Frecuentemente se encuentran individuos de color amarillo más intenso aquí, en poblaciones de Pinar del Río. Tiene 2 poblaciones fundamentales, una en la Sierra de los Órganos, Pinar del Río, y la otra en la Isla de la Juventud. Algunos machos presentan melanismos, un fenómeno relacionado con el color. Es frecuente encontrar individuos casi totalmente negros, con solo pequeñas partes del cuerpo sin manchas negras. Antes podría pensarse que se trataba de especies diferentes, pero hoy, con los estudios de ADN, no existen dudas que se trata de la misma especie. Se sabe también que se alimentan de limo y detrito principalmente, aunque pueden incluir invertebrados en su dieta. Los estudios de su ecología señalan que acostumbran a nadar cerca del fondo. La otra especie encontrada aquí, a 300 metros de la confluencia con el embalse, es Girardinus uninotatus. Este guajacón tiene el cuerpo coloreado en amarillo. Típicamente presentan una mancha negra en los costados hacia el centro del cuerpo que facilita su identificación. Los ojos parecen comparativamente más grandes que los de las otras especies del género. Se trata de un endémico local, dominante en los arroyos de montaña de la Sierra del Rosario, aquí en Pinar del Río. Su alimento consiste en detrito, invertebrados y material vegetal. Presumiblemente esto tiene que ver con que ya no se observan las truchas por aquí. La topografía en este sitio dificulta un poco la dispersión de la trucha, ¿no? Que están limitando la dispersión de la trucha río arriba, ¿no? Se ven los saltos que viene el río. Los peces son los principales protagonistas del curso medio del río. Visualmente se puede diferenciar el macho y la hembra por la presencia de un gonopodio formado por la modificación de la aleta anal del macho. Esto no ocurre en las hembras. La presencia del gonopodio
permite a los machos la fecundación interna de las hembras mediante una breve cópula. Las observaciones continúan y a 500 metros río arriba, donde ya no llegan los depredadores, afortunadamente aparecen nuevas especies. En cauces bien conservados como esta zona del río San Juan, las especies piscícolas son abundantes. Los estudios han demostrado que históricamente los guajacones desempeñan una importante función en los ecosistemas naturales y que están hoy más amenazados que nunca por la contaminación de las aguas y la introducción de especies exóticas. Estos peces no solo son bioindicadores del deterioro ambiental, sino también potentes controladores de larvas de insectos tan peligrosos al hombre como los mosquitos y otras especies hematófagas. Cada especie suele ocupar una zona concreta de acuerdo con su preferencia. Los científicos lo saben y las estudian. Por fin, en el punto más alejado del embalse y de los depredadores es donde se han refugiado la mayoría de las especies endémicas. El resultado era de esperar. Aquí vive la Gambusia punctata, identificable por presentar de 4 a 6 filas de puntos negros alineados lateralmente. Se hacen más visibles en la mitad dorsal del cuerpo. La Gambusia punctata también es endémica de Cuba. Afortunadamente presenta una amplia distribución en aquellos ríos de todo el país donde no se ha alterado su hábitat. Es muy abundante en ríos bajos y es común encontrarla asociada a las corrientes de ríos en zonas montañosas. Las observaciones evidencian que es muy voraz y su dieta se compone principalmente de insectos y en ocasiones de sus propias larvas. Puede incluir también elementos vegetales como polen y restos de flores que caen al agua. Suele alimentarse fundamentalmente en la superficie del agua. Aquí también se ha refugiado el Girardinus creolus, con su marcada línea oscura en posición lateral. Esta especie está restringida a arroyos de montaña de Pinar del Río. Se alimenta de detrito, algas e insectos, aunque ocasionalmente incluye otros invertebrados y pequeños peces en su dieta. El hecho de que algunas especies sean principalmente carnívoras y otras vegetarianas o detritívoras, permiten que cuando viven juntas utilicen los diferentes recursos alimentarios disponibles sin competir necesariamente. Y por si fuera poco, también vive el Rigulus con su peculiar forma. Aquí no hay depredación. Tuvimos que caminar 800 metros río arriba para encontrar un sitio donde no hay trucha. Parece que hay una relación entre la abundancia de esta especie con la estructura de la comunidad de peces de este río. A pesar de las alteraciones ocasionadas por la introducción de especies foráneas en el embalse, las endémicas aún han podido refugiarse río arriba. Afortunadamente se podrán tomar medidas para su protección. El trabajo realizado aquí deberá repetirse en los principales ríos de Sierra del Rosario, que por todo este empeño en proteger sus valores exhibe la categoría de reserva de la biosfera. Ha sido un día aventuroso para José Luis. Mañana visitará nuevos ríos. Día tras día, año tras año, todos lo ven adentrarse en las montañas, pero muy pocos saben de su trabajo. Nosotros, afortunadamente sí.